¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Cuauhtémoc Grona. Me va a tocar ser tu exponente en este viaje de los negocios internacionales en lo concerniente a la licenciatura en Mercadotecnia. Este curso tiene como objetivo llevarte en el proceso de los negocios internacionales y cuál es su vinculación en la actualidad con el proceso de la globalización. Permíteme hablarte de mí. Mi experiencia profesional es tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público he participado en los 3 niveles de gobierno, en las cuestiones de desarrollo económico, con 3 gobernadores y el actual presidente. En el sector privado he estado trabajando como asesor para Wrigley's International y para Vance International Corporation. Dado esto, quisiera introducirte en este programa que nos va a tener entretenidos un buen rato con respecto a los negocios internacionales. ¿Por qué negocios internacionales en el ámbito de la mercadotecnia? Como mercadólogos sabemos muy bien que penetrar un mercado es complicado. Se requiere conocer indicadores, se requiere conocer culturas, se requiere conocer cuál es la zona geográfica en la cual vamos a penetrar. Primero que nada voy a explicarte en el 1.1 de los temas que tienes en tu pantalla qué son los negocios internacionales. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se han desarrollado a lo largo de la historia? ¿Quiénes han sido los precursores de los negocios internacionales hasta la actualidad? Desde la historia, hasta la actualidad. Sus antecedentes desde la perspectiva económica y las formas de hacer negocios. Las perspectivas desde el punto de vista europeo, asiático y americano. Y actualmente latino, porque también hay una manera muy especial de hacer negocios en América Latina. Los negocios internacionales en el contexto de la globalización, que es nuestro punto número 4 de la unidad 1, me voy a encargar de llevarte por el concepto de la globalización y explicarte cómo, paso a paso, este fenómeno ha involucrado el intercambio de bienes y servicios, haciéndolo no solamente más ágil, sino también más sofisticado con herramientas financieras de primera mano. Veremos el concepto y la definición de lo que es importación y exportación y cuál es importante para cada país y para cada empresa. Hay empresas netamente exportadoras, de acuerdo con la clasificación de los bancos de comercio, y hay empresas netamente importadoras. ¿Sí? Vamos a ver también en el 1.7 la modalidad y formas de hacer negocios internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son las formas en que las diversas culturas pueden hacer negocios y cuáles en su ámbito jurídico las perspectivas y alcances que tienen estos? Los tipos de contratos y convenios y tipos de negocios internacionales que se cierran lo veremos en el punto 8 de esta primera unidad. Si me sigues, por favor, en el tema número 2, que es el proceso de las negociaciones internacionales, veremos cuáles son las técnicas de negociación. De hecho, me imagino que a lo largo de tu desarrollo profesional o la misma inquietud que tienes, has visto qué es la negociación, cómo se negocia, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para tomar una decisión y poder llevar a cabo a buen término una buena negociación, es decir, obtener algo a cambio de algo. Veremos cuáles son las técnicas para lograrlo de la mejor manera. Vamos a ver cuáles son las estrategias de negocios que se hacen con cada cultura, ya que cada cultura tiene una manera de hacer sus propios negocios, tiene la manera única de ver cuáles son las ventajas que quiere tomar y para qué cosa. Sobre todo si lo pensamos de la siguiente manera: ¿qué es susceptible que yo tenga que tú necesites? Y en fin, otros más. El objetivo general de nuestro curso va a ser llevarte, como futuro mercadólogo, ¿sí?, a utilizar todos los conceptos aplicables de los negocios internacionales a tu área profesional y a tu área práctica. Es decir, que tú, al terminar este curso, sabrás y conocerás la forma adecuada y las herramientas necesarias para penetrar en una nueva zona geográfica e introducir un producto. Nuestro objetivo particular de esta unidad va a ser que comprendas toda la génesis de los negocios internacionales en sus diversas modalidades y formas. Al término de esta sesión también sabrás cuál es el concepto de la globalización y cuál es el objetivo que necesitamos tener para poder incursionar en cada mercado con respecto a las nuevas tendencias financieras y económicas. Por favor, sígueme. Vamos a ver qué son los negocios internacionales. En un término muy general, vamos a ver que los negocios internacionales
son las transacciones que hacen las empresas públicas y privadas, ¿sí?, entre dos o más países. ¿Por qué entre dos o más países? ¿Sí? Porque para que exista un intercambio mínimo tiene que haber dos actores. Permíteme decirte cómo funcionó esto. ¿Sí? En el siglo XVIII aproximadamente, cuando surge el comercio y se da como consecuencia el mercantilismo, esto estamos hablando de finales de la Edad Media, existe una gran demanda de artículos y de bienes de un lugar geográfico a otro. ¿Esto en qué consiste? Permíteme explicártelo más gráficamente. Resulta que aquí tenemos una zona geográfica determinada que puede producir granos de maíz, pero aquí tenemos otra zona geográfica que bien puede producir uva y lo transforma en vino. Si ambos no se conocen, ¿sí?, debe haber una manera en que estos tengan que conocerse, porque esta persona requiere intercambiar sus productos con esta, y de esta manera lograr así que lo vamos a ver como intercambio. Esta es la base fundamental de cómo surge el mercantilismo. Algo que una persona tenga, que el otro tenga y que ambos necesiten. ¿Sí? Es así como surge el principio del mercantilismo. Mientras más grupos sociales conozcamos o se hayan conocido en esa época y mayores productos se lleven, ¿sí?, la novedad va generando, ¿sí?, mayores necesidades y mayores oportunidades. Con el devenir del tiempo, ¿sí?, se requiere de una moneda de intercambio. La moneda de intercambio al principio pueden ser granos. Con el futuro se transformó en dinero, lo que conocemos hoy como moneda acuñada, ¿sí? Eso da origen a lo que es el capitalismo. El libre intercambio de bienes y servicios que pasa desde el comercio simple, desde darte lo que yo tengo y lo que tú tienes por una necesidad, hasta venderlo y por últimamente la acumulación de la riqueza. Es decir, cuando esta persona ya le vende directamente a esta y tiene como ganancia, ¿sí?, una fracción de lo que obtiene. Si vemos, conforme pasa el tiempo, hay alguien que logra poner en papel esto y hacer un estudio muy grande de ello. ¿Sí? Hablamos de Adam Smith. Adam Smith, en una de sus obras que se llama La riqueza de las naciones, nos explica de una manera muy, muy amplia cómo en sus orígenes este pequeño modelito se transforma en algo sumamente grande. ¿Sí? Cómo hay países que pueden tener una ventaja, o grupos sociales que pueden tener una gran ventaja por tener una gran cantidad de tierra, y otros que solamente tienen el poder de sus manos, lograr construir o hacer pequeñas artesanías, pero intercambiar, sí, sus bienes y servicios, pero el que tenga mayor posibilidad de crecimiento va a tomar ventaja del más pequeño. Esto trae consigo ciertos problemas a futuro, es decir, que quien más capital logre acumular, ¿sí?, mayor poder tendrá. Posteriormente, David Ricardo habla sobre la teoría de la ventaja comparativa, es decir, no importa el tamaño que tengas, sino qué tanto puede tu producto o lo que tú creas poder penetrar, ¿sí?, y generar también riqueza, ya que de alguna u otra manera, ¿sí?, este intercambio requiere la necesidad de ambos. Tú tienes algo que yo necesito y viceversa, ¿sí? Y de esa manera obtenemos una ganancia para todos. Eso es lo que tiene la ventaja, la teoría de la ventaja comparativa. En la teoría de la ventaja absoluta, que nos dice Adam Smith, que es un gran economista, ¿sí?, nos dice que las mercancías debían producirse en el país donde el costo de producción fuera más bajo y desde allí se exportaría al resto de los países. Esto ya estamos hablando aproximadamente siglo XVIII, siglo XIX, donde hay una moneda acuñada y donde hay algo que ya llamamos dinero, capital, completamente. En el siguiente esquema vemos lo siguiente. Hay diferentes formas en las que las personas producen bienes y servicios.
En este caso tenemos un grupo social que produce vino y produce queso. El siguiente también produce vino y produce queso, pero en diferentes proporciones, ¿sí? En el grupo de abajo vemos también que un solo grupo produce vinos y el otro produce quesos. El intercambio surge precisamente por la necesidad que tienen ambos de intercambiar sus productos, pero con la ventaja, ¿sí?, de tener una ganancia. Y ese es el resultado que vemos al final del intercambio. Puede parecer simple, realmente lo es. Lo importante es saber cómo vamos a sacar la ventaja en el intercambio de los productos. Para David Ricardo, la teoría de la ventaja comparativa que te dice, ¿sí?, que un país que no tenga una ventaja absoluta en la producción de algún bien, le convendrá especializarse solo en aquellas mercancías para las que su ventaja sea comparativamente mayor a su desventaja comparativamente menor. Es decir, ¿qué es lo que sabes hacer mejor que nadie? Y solamente dedícate a hacer eso, ¿sí? Y al especializarte en eso, tendrás la mejor ventaja que todos. ¿Por qué? Porque tu producto será de la mejor calidad, ¿sí? Y nadie lo hará mejor que tú. ¿En la actualidad eso sucede? Por supuesto que sucede. ¿Cuáles son los ejemplos más importantes de esta teoría? Que incluso en la actualidad sigue muy en boga. Yo podría decirte que en México somos los creadores del chocolate, ¿sí? México dio a conocer al mundo el chocolate, pero en la actualidad, ¿México controla el mercado del chocolate? Claro que no. ¿Quién controla el mercado del chocolate actualmente? Los suizos, los holandeses, ¿cierto? Las más grandes compañías fabricantes de chocolates, sí, están en Europa. Sin embargo, nosotros teníamos la ventaja comparativa en eso, pero por X razones no se pudo explotar, ¿no? Otra cosa, otro ejemplo, la cerveza, ¿sí? ¿México hoy por hoy controla el mercado de la cerveza? Claro que sí, puedes encontrar cerveza Corona, vamos, hasta en Laos, ¿sí? Sitio muy remoto, donde no te imaginas que podrías encontrarte una cerveza Corona, ¿sí? Pero nosotros tenemos los insumos de gran alta calidad, como lo tienen los polacos o lo tiene Europa del Este para producir de las mejores cervezas del mundo, ¿no? Pero controlamos ese mercado. Ese es el mejor ejemplo que tienes con la teoría de la ventaja comparativa, ¿sí? Posteriormente, veamos las perspectivas que tenemos con respecto a los negocios internacionales. Pensemos de la siguiente manera. Todo el mundo habla de negocios, todo el mundo habla qué cosa es un negocio. ¿Sabemos qué es un negocio en realidad? Simplemente es el intercambio de bienes y servicios, la venta de mano de obra, el pagar un usufructo por lo que tú haces. En sus inicios el negocio es la negación del ocio, ¿sí? Es aquello que no te permite estar inactivo, sino generar una actividad y que sea productiva. Y no solamente productiva, sino que también te genere bienes de capital, es decir, te genere dinero. ¿Cómo empezamos a hacer negocios? Primero que nada, empezamos a hacer negocios cuando tenemos claro qué es lo que sabemos hacer mejor que nadie o al igual o mejor que otros que ya lo fabrican. En este caso, ¿sí?, para hacerlo lograr un beneficio, ¿sí?, lo importante es pensar en dónde queremos posicionar el producto y qué es lo que queremos hacer con ello. ¿Qué quiero decir con esto? Si pensamos estrictamente en México, México es un país con una diversidad cultural muy grande. Producimos varias cosas. De hecho, somos exportadores de varias cosas muy importantes, entre ellos textiles, ciertos materiales de construcción y algún tipo de intercambio de maquila. Pero, ¿puedes tú crear algo que sea susceptible de venderse en el extranjero, que no pueda haber en otro país? Pero sobre todo, que sea útil. Los seres humanos compramos las cosas por utilidad. Por utilidad me refiero no solamente a que tenga una cosa práctica, una cuestión práctica, es decir, una pluma con la que puedas escribir. No, se te es útil porque te gusta. La utilidad comienza a partir de que te gusta, ¿sí? Puedes crear algo que sea susceptible de venderse en el extranjero, hacer negocio con él, pero que aparte le guste a la gente, sea útil y te lo compren. A partir de ahí, en este ámbito de los negocios internacionales, esa es la primera pregunta que nos hacemos para poder crear un negocio. Dentro de las perspectivas de los negocios internacionales, quiero que pensemos en lo siguiente.
Si crees que puedes pensar en el producto, que puede ser susceptible de venderse en el extranjero, que puede tener una utilidad única y que además sea del agrado de un grupo o sector social con gran penetración, perfecto, adelante, te felicito. Pero si no, definitivamente vuelve a pensar bien qué es lo que quieres hacer con esto, ¿no? Ahora bien, pongámonos el saco de mercadólogos. Como mercadólogo, ¿tú eres capaz de introducir en un mercado cualquier producto, aunque sea inútil, aunque no le guste a las personas? Vamos a ver la utilidad de esto. ¿Cuáles son las perspectivas? Si vemos en el concepto de las categorías, hay una gran cantidad de productos. Hay productos premium, hay productos para consumo medio y hay productos que simplemente son de comercio local. Eso casi no nos interesa. Pero veamos el gran espectro de los negocios internacionales. Si pertenecemos a una economía pequeña, sí, tenemos que tener en cuenta cuáles son sus importaciones y sus exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? Es aquello que un país produce y saca al exterior, es decir, lo empieza a comercializar en otros países. ¿Qué es la importación? Cuando requiere algún tipo de producto, ¿sí? Pero al no tenerlo o al tenerlo de forma escasa, lo trae del extranjero. Por otro lado, tenemos lo que son las inversiones internacionales. Las inversiones internacionales pueden ser directas o pueden ser indirectas. ¿Cuál es la inversión extranjera directa? Cuando una empresa grande viene, se establece en un país y genera empleos, capital, pago de impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las inversiones indirectas? Las inversiones indirectas se dan a través del mercado financiero, ¿sí? Como mercadólogo, puedes hacer un estudio de mercado en el cual una inversión indirecta pueda penetrar ese mercado. Es una pregunta que te hago. Esto es muy estratégico, ¿sí? Después tenemos lo que es la maquila internacional, es decir, aquellas empresas que se dedican a la creación de productos con materia prima del extranjero, elaborarlos en el país local y posteriormente su salida para otros mercados. El financiamiento internacional se refiere al sistema bancario y el sistema financiero, tanto local como internacional, que va a permitir la agilidad de los productos o del intercambio de bienes y servicios a través de préstamos bajo instituciones exclusivas para ello, que pueden ser bancos o arrendadoras. Y por último tenemos el turismo internacional. Tú te preguntarás, ¿el turismo internacional es una especie de negocio internacional? Por supuesto, es el mejor intercambio de bienes y servicios a través de la negación del ocio, ¿sí? Es decir, hago negocio con el descanso de otras personas. Y hoy por hoy el turismo internacional es algo, ¿cómo decirlo?, poco valorado, pero sumamente atractivo, ¿sí? Es decir, con eso tienes una gran posibilidad de hacer dinero. Veamos el contexto general de la globalización. Si ya vimos que requerimos de productos que sean susceptibles de venderse en el extranjero, si ya vimos que el comercio internacional o los negocios internacionales requieren el conocimiento de un área geográfica determinada, ¿cómo afecta el contexto de la globalización a los negocios internacionales? Déjame explicarte lo siguiente. La globalización se define de diferentes formas, pero una forma práctica para que tengas el concepto de la globalización a la mano es la internacionalización de los estándares financieros y económicos para el intercambio de bienes y servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que es un fenómeno económico y social que ha logrado penetrar desde los países de primer mundo, que es donde se genera, a todas las economías de escala y países de tercer mundo. A grado mayor de integración e interdependencia de economías internacionales, mayor grado de intercambio de bienes y servicios. En este caso, la globalización no es más que el proceso y estandarización de los mercados con el fin de agilizar el flujo de mercancías. Quiero que me sigas en este proceso. La globalización y los negocios internacionales son un proceso. Puede ser un cambio, puede ser también una parte que nos lleva a la integración. ¿Qué quiere decir con esto? Si pensamos en lo que son los mercados financieros exclusivamente, veamos que la globalización empezó por estandarizar los procesos de intercambio del dinero, es decir, los procesos bancarios que se daban a las grandes multinacionales y después a los estados-naciones
con el fin de poder disponer de recursos monetarios en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Esto surge en Europa y Canadá y Estados Unidos, concretamente en América. Hoy por hoy, a mediados de la década de los 90 y ya entrado en lo que estamos en el siglo XXI, los estándares bancarios y financieros son cosa común. Actualmente tú puedes tener tu dinero disponible en cualquier parte del mundo, ¿sí? Bajo, ¿sí?, el rubro que tú tengas en el banco que tú dispongas, es decir, bajo el sistema de inversiones que tú tengas en un banco. En otro contexto era un poco más complicado. Hoy en la actualidad es mucho más dinámico, ¿sí? Esta integración financiera hace que también los mercados empiecen a homologarse, empiecen a integrarse y a estar estandarizando sus procesos para agilizar ese intercambio. Es decir, vamos a ver que para producir determinados productos se requiere estandarizar las normas de producción. Y ya sea que ese producto tenga su manufactura en Europa del Centro, ¿sí?, la misma empresa que lo fabrica tenga ese mismo estándar si lo fabrica en Brasil o que si lo fabrica en América del Norte. Y sin importar cuál va a ser el consumidor final, ¿sí?, este consumidor va a tener la garantía de que el producto, sin importar la procedencia, simplemente porque la propia empresa estandarizó sus productos, ¿sí?, va a poder gozar perfectamente de la calidad del producto. Ahora bien, cuando esto surge en alianzas estratégicas, compras, fusiones, se estandarizan estos procesos con el fin de no hacer detrimento en la calidad, sino por el contrario, elevar los procesos de calidad. La disminución de las barreras comerciales también nos da algo muy interesante. Entre los Estados-naciones se empiezan a regular los conceptos para la importación y la exportación. Es decir, se agrupan los países en organismos internacionales, en este caso la OMC, la Organización Mundial de Comercio, para establecer cuáles van a ser sus políticas de intercambio comercial internacional. Todos los países miembros de esta organización adoptan esas medidas y los países miembros de esta organización van a gozar de ciertos beneficios, ¿sí?, para poder hacer un intercambio más ágil y más dinámico, donde los dos países o el grupo de países que conforman este gremio van a poder estandarizar sus políticas tanto de producción, de internacionalización, de penetración de mercado, de aduanas y de impuestos. Pero veamos, ¿cuántos grados de globalización existen? Ya vimos más o menos cómo opera la cuestión de los mercados. El proceso de la globalización de la tecnología, la participación internacional y la participación política, los contactos, la integración económica y los acuerdos comerciales. Bien, si empezamos por ver la globalización a nivel tecnológico, nos vamos a encontrar con lo siguiente, ¿sí? Hacer estándares de tecnología es muy complicado. Se requiere determinado número de patentes, se requiere determinado tipo de personas, mano de obra muy calificada, alguna súper especializada, pero se logra. Te pongo un ejemplo de esto. ¿Cómo una empresa como Motorola puede estar dentro de la globalización y estandarizar sus productos al mismo tiempo? Es decir, el teléfono que tú compres, si te fijas bien en su manual, te va a decir, este producto lo puedes utilizar en un sinnúmero de países, bajo tal frecuencia o bajo tal nivel de banda, ¿sí? Ese es el proceso de la globalización. Estandariza los procesos tecnológicos para el uso de sus productos y sacarle la mejor ventaja. ¿Por qué puedes comprar un automóvil como no un Ford, porque el Ford no aplica como todos, pero pensemos en una marca como Volkswagen, ¿sí? Si has tenido la oportunidad de manejar un Golfo, un Jetta, una Tiguan, una camioneta de este tipo, te vas a dar cuenta que es un automóvil, pues hasta cierto punto con una gran calidad. Pero si ese mismo automóvil lo compras en Brasil, ¿sí?, vas a tener que gozar de esa misma calidad. Los estándares tecnológicos tienen que ser los mismos en todos lados. Si esas mismas marcas vas a Alemania y compras un automóvil de la Volkswagen, vas a gozar de la misma calidad que si lo compraras en México o que si lo compraras en Sudáfrica, perdón, en América del Sur. Alguien diría, creo que eso no es cierto, profesor, creo que usted está mal. Si usted maneja un automóvil Volkswagen en Europa, vas a sentir que el auto es diferente. No, el proceso de construcción es el mismo. Lo que cambia es la altura y los ajustes hacia el motor, ¿sí?
Eso va a hacer la diferencia cuando manejas. Sin embargo, los procesos de producción del automóvil por tecnología son exactamente los mismos, no pueden ser diferentes. Si vemos la globalización a partir de la participación internacional y la participación política, vamos a ver cómo los países y las empresas se integran en organismos para así homologar sus políticas y agilizar los intercambios de bienes y servicios. Es decir, se crean organismos como la Organización Mundial de Comercio, se crean también organismos que comparten, en este caso, el Pacífico, el Océano Pacífico, y surgen las reuniones América, Asia, Pacífico, y todos los países que integran eso, ¿sí?, gozan de los beneficios para sus empresas. De esta manera, hacen que la globalización sea un componente mayor en el intercambio de bienes y servicios, pero con políticas bien definidas, integrando empresa, sociedad y gobiernos. Por otra parte, en los contactos, ¿cómo la globalización afecta a tus contactos? Hoy por hoy, ¿cuál es la mejor manera de hacer negocios internacionales? Se dice que a través de los vínculos que se tengan con los bancos de comercio o con las cámaras de comercio, ¿cierto? Es como que el primer paso para generar interés en los mercados internacionales. Otra parte tiene que ver también con el número de ferias que tú puedas asistir, otro tiene también que ver con el número de exposiciones que puedas realizar o a las que puedas asistir. Todos estos te va a generar toda una serie de contactos que también le llamamos networking, y el networking te va a dar una mayor dinámica de conocimiento de diferentes mercados, diferentes necesidades y por tanto diferentes necesidades de flujos comerciales. La integración económica. Cuando hablamos de integración económica en el proceso de la globalización, hablamos de cómo los países y sus empresas logran estándares comunes para poder no solamente intercambiar bienes y servicios al interior, sino establecer las políticas necesarias para generar calidad, bienestar y un mejor producto terminado, tanto tangible o intangible. Es decir, tanto aquello que tú te puedas llevar a tu casa, como aquello que puedas hacer en un banco, en una casa comercial o en una casa de bolsa. ¿Sí? Esta integración económica requiere de elementos sumamente sofisticados que va a permitir, de alguna manera, crear inversiones, generar otras más y, por último, gozar del usufructo que se tenga por ello, bajo políticas completamente estandarizadas. Por último, tenemos los acuerdos comerciales. ¿Estos cuáles son? Los acuerdos comerciales son aquellos que no solamente se realizan entre particulares, sino entre diferentes países con el fin de proteger sectores de la industria o bien aventajar a ciertos sectores de la industria. Yo te diría que hoy por hoy México es una de las economías de libre mercado, ¿sí?, más dinámicas que existen y que tiene un sinnúmero de tratados comerciales, tanto de manera bilateral, es decir, de un país con otro, como de manera multilateral. Empezando por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, tenemos otro con la Unión Europea y aparte con diferentes países de América Latina, ¿sí? Tenemos otro que tiene que ver con Egipto y un tratado de beneficencia recíproca con Israel. Y actualmente estamos trabajando en este último proceso del siglo XXI, un acuerdo comercial con China. De ser posible, pues tendría grandes ventajas si es que se logra, ¿sí? Bien, estos acuerdos comerciales traen consigo ventajas únicas, es decir, que aquellos productos que sean fabricados en un país y que sean necesarios en otro, ¿sí?, gocen de políticas y beneficios exclusivos que otros países no puedan tener a la hora de internar esos productos. Por ejemplo, pensemos que hay una gran empresa que se dedica a los textiles en el Oriente y quiere gozar del beneficio de vender sus productos en un país como el nuestro, ¿sí? Pero la ventaja que tiene este país es de que los hace de tan buena calidad que le conviene a su gobierno establecer un acuerdo con un país como el nuestro. Si nosotros necesitamos sus textiles o realmente son susceptibles de tener una gran, que para el sector mexicano sea posible adquirirlos,
y ser algo bastante dinámico, bueno, a lo mejor tendría ventaja. Pero si nosotros también podemos gozar de la ventaja de penetrar su mercado bajo ciertos productos que nosotros tengamos y son susceptibles, se puede llegar a un acuerdo, ¿sí? Se firma ese acuerdo, se establecen las políticas de intercambio, pero sobre todo de beneficio para proteger el intercambio, proteger esas dos empresas y lo más importante de todo, ¿sí? Hacer un círculo en el cual solamente esos dos países con sus empresas locales puedan intercambiar productos. Pueden hacerlo a otros países, claro, por supuesto, pero cuando se trate entre esos dos países van a gozar de ciertas prestaciones únicas y de beneficios únicos. Las facetas de la globalización las tenemos de la siguiente manera. Globalización por país, es decir, las normas y conductas que pueda tener un país y que posteriormente las estandarice para poder generar cierto tipo de beneficios a nivel empresarial, a nivel social y a nivel político. La globalización a nivel de sector de actividades, es decir, dentro de cada país hay sectores de la industria que son más ágiles que otros o más benéficos o mejor beneficiados financieramente que otros, ¿sí? Dentro de estos sectores, ¿cuál va a ser el que va a gozar de los estándares que tanto el Estado pueda imponer como lo que ellos puedan imponer con otras empresas y a nivel internacional cómo los va a adoptar? La globalización de la empresa, ¿cómo es esto? Es decir, ¿qué tanto la empresa puede internacionalizarse, adoptar estándares ya impuestos por la propia globalización y de los propios estados, naciones, que le permitan incursionar en ese nuevo mercado? Como vemos, la globalización es un concepto ágil, dinámico, que ha traído muchas ventajas, pero sobre todo tenemos que fijarnos de la siguiente manera. ¿Cuáles son las normas, usos y costumbres de cada país cuando hablamos de la globalización por país? ¿Cuál es su poder que tiene en el territorio? Las reglas económicas y sociales que maneja el interior de este país. Y, por último, dentro de todo esto, ¿cómo es su sistema judicial? Es decir, su selección en su rol dentro de la ubicación geográfica que tiene. ¿Cómo te ejemplifico esto? Muy bien. ¿Es lo mismo la posición económica financiera que tiene un país como Guatemala que el que tiene Chile? ¿O es la misma dinámica y rol económico comercial que tiene un país como México con respecto a El Salvador? Eso es lo que vamos a ir analizando para poder ver cómo es la globalización por país. Sus normas y costumbres de cada país va a depender mucho de los hábitos de compra que tenga el habitante de esa nación. Por lo tanto, es muy importante irlas observando. Su poder en territorio, es decir, ¿se acatan las reglas? ¿Se castiga las felonías? ¿Se pueden hacer buenos negocios? ¿Es de confiar el territorio en el que vayamos a incursionar? ¿Cuáles son sus reglas económicas y sociales? Es decir, al interior de ese país, ¿cuáles son sus tasas de interés? ¿Cuáles son los instrumentos de financiamiento? ¿Cuáles son su posibilidad de acceso a créditos y a instrumentos de inversión? Y por último, ¿sí?, ¿cuáles son los productos que pueden ser permitidos de vender en ese país y cuáles no? Ya que hay países que tienen restricciones con respecto a la venta de ciertos productos. También no debemos perder de vista que hay productos que son susceptibles de mayores cuidados que otros, sobre todo aquellos que tienen que ver con la alimentación, ¿sí? Hay que ver cuáles son las normas sanitarias de cada país y cuáles son sus estándares para poder incursionar o internar productos en ese sector. Cuando hablamos de globalización a nivel de sector de actividades, vemos cuál es la interdependencia competitiva entre diferentes países, es decir, qué es lo que hace un país mejor que otro y cuál es la posibilidad de estandarizar eso y gozar del proceso de las normas y reglas dentro de un organismo determinado. Déjame explico. Sí. Por ejemplo, hay países que tienen una excelencia por la calidad de los automóviles que fabrican. Es decir, tú sabes que si compras un automóvil europeo, concretamente un automóvil alemán, ¿sí?, tendrás un muy buen automóvil, tendrás un automóvil con un gran estándar de calidad, con un gran estándar de eficiencia, ¿sí?, y sobre todo tendrás un automóvil que te va a durar mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si compras un automóvil americano? Un automóvil americano te da el mismo nivel de
de calidad, te da el mismo nivel de durabilidad que tener un automóvil alemán. Es más, te da el mismo nivel de eficiencia tener un automóvil americano que un automóvil europeo, ¿sí? Eso es lo que hace la globalización en el sector de actividades. Alguien se especializa en su producto de determinada manera que lo haga único, diferente y especial. Cuando hablamos de empresas, ¿sí?, en la participación internacional, vemos primero que nada si va a tener cierto tipo de beneficios a la hora de integrarse en el mercado internacional, es decir, en el proceso económico. ¿Cuántas empresas son susceptibles de subirse a este barco, de poder navegar en el mar de la globalización y salir beneficiado de él? Bueno, depende no solamente de la capacidad productiva de la empresa, no depende también solamente de que su producto sea bueno, sino qué tan útil puede ser, como ya te había comentado, ¿sí?, y que sea susceptible de venderse, que sea susceptible de utilidad y sobre todo de hacer dinero. Y así podrás gozar de acuerdos comerciales, podrás gozar de prioridades fiscales, etcétera, 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 que lleva consigo internacionalizar una empresa. Ahora bien, ya entendido el proceso de globalización, ya ha visto cómo son las perspectivas del comercio internacional y la generación de la economía como tal, en un principio, veamos poco a poco cómo surge esto. ¿Qué es la importación? Bien, si la importación es la introducción de cualquier espécimen o de cualquier producto, o bien de un país de otra parte del mundo hacia donde estamos, esto tenemos que verlo de la siguiente manera. ¿Cómo compramos? ¿Por qué lo compramos? ¿O por qué lo necesitamos? La importación surge como la necesidad de algo, la necesidad de traer algo que nos permita desarrollar o subsistir o traer algo más. ¿Quiénes son las empresas que participan en esto? ¿Quiénes son los actores involucrados en esto? Los gobiernos, las empresas. Sí, hay empresas que requieren de lo que llaman insumos para poder tener productos terminados. Los países, al generar mayor importación, sí, traen también capitales. No siempre es bueno, pero traen cierto tipo de capitales que les permiten a veces generar ahorro o generar impuestos, ¿no? Los bienes nuevos o usados que de alguna manera se intercambian deben pasar por determinado tipo de reglas, ¿sí? Este tipo de reglas tienen que ser establecidas por los países y de esa manera tener un cuidado preciso de cuáles son las normas que vamos a utilizar para vigilar la introducción de todos los productos que vengan y que no sean, que no sean susceptibles de generar un daño o generar desde un daño sanitario hasta la inutilidad y acumulación de productos inservibles. En la introducción de ciertos productos tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Se clasifica el tipo de importación que vayamos a tener de alguna forma, ¿sí? Hay importación para el consumo, es decir, importación de productos terminados, los cuales son susceptibles de venderse de manera directa. Importación temporal, es decir, aquello que simplemente pasa por un país, se queda un momento en una aduana. ¿Por qué? Porque su destino final es otra parte del mundo, ¿sí? Hay también importadores directos, por supuesto, aquellos que son empresas que requieren el producto para poder seguir produciendo o que simplemente son consumidores finales del mismo, ¿sí? Hay importadores indirectos, que también les llamamos brokers de alguna manera, que utilizan su nombre para comprar productos o insumos para otras terceras personas, ¿sí? Tenemos también la reimportación, es decir, aquella compra que no siempre sucede, pero por lo regular son productos remanufacturados que nos van a permitir generar una ganancia. Existen importaciones finales, que son aquellas que utilizamos para establecer determinado tipo de productos. Y por último, las importaciones en tránsito. ¿Cuáles son estas? Aquellas que van pasando por diferentes regiones, ¿sí?, bajo cierto tipo de estándares y normas. Para la importación al consumo, para la importación para el consumo, lo vemos de la siguiente manera, ¿sí? Hay un grupo de consumidores que requieren determinado tipo de productos. Por ejemplo, hoy por hoy, la mayor parte de la ropa que utilizas ves que es de importación. Habrá alguna que sea de producción netamente local, ¿sí? Tú eres el consumidor final de esa prenda
y por lo tanto hay empresas que mandan traer ya el producto completamente terminado y ponerlo a disposición del cliente final, ¿sí? Esto lo hace de alguna manera muy dinámico, es una ganancia sobre todo para almacenes o para ciertas empresas que se dedican a la venta directa. La importación temporal, si lo vemos desde un punto de vista más ágil, la importación temporal es aquello que se requiere únicamente como un tránsito de la mercancía, ¿sí? Pero no por mucho tiempo. Es decir, el producto pasa por una aduana o pasa por una frontera determinada, se estaciona un rato, ¿sí? Y posteriormente se le da otro destino final. Esto lo hacen mucho las empresas de mensajería, por ejemplo, ¿sí? El importador directo es aquella persona que ya al tener una empresa como tal, tiene que importar determinado tipo de elementos o de productos para poder hacer funcionar su empresa o almacén o cualquier tipo de negocio que tenga, ¿sí? Va muy relacionado con la importación para el consumo. Pero de esto, lo que más me llama la atención y que quiero que veas es que las importaciones en tránsito son con lo que más vas a manejar. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un estudio, a la hora de penetrar un mercado, te vas a dar cuenta que vas a requerir determinado tipo de materiales, a lo mejor no para ti como mercadólogo, sino para tus clientes, ¿sí? Ya sea que se dediquen a la industria de la construcción, ya sea que se dediquen a la industria médica, etcétera, etcétera, a la industria farmacobióloga, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de importaciones son las más usuales, ¿sí? Ya que se requieren ciertos procesos que se toman, se rescatan, se utilizan y siguen su curso. Por último, quiero hablarte generalmente de cuál es el otro proceso, que es la exportación. ¿Qué es la exportación? ¿Sí? En una economía como tal, la exportación es lo que produce un país y que es susceptible de venderse al extranjero por determinadas cantidades y se saca. Hasta ahorita, como hemos visto, los negocios internacionales, que tiene que ver directamente con el comercio internacional, está inmerso en un proceso muy dinámico, que es globalización, su funcionamiento, la parte económico-financiera y que bien aprendido, bien utilizado y perfectamente bien puesto en marcha, te va a dar unas herramientas muy, muy dinámicas para poder penetrar cualquier tipo de mercado. Simplemente habrá que entenderlo un poco más. Por último, quiero que veamos lo siguiente. Si tú crees que tienes el producto perfecto o el cliente perfecto para que se dedique a los negocios internacionales, piensa en lo siguiente. Es posible penetrar un mercado haciendo que la persona o el cliente final o a quien vaya dirigido el producto cambie su manera de consumir. Tú eres mercadólogo, piénsalo, analízalo. Es una prueba que te pongo enfrente, que es a lo que muchos se enfrentan a la hora de penetrar un mercado, ¿sí? Actualmente podemos prender la televisión y te vas a dar cuenta de una infinidad de productos que vienen, ¿sí? Que son susceptibles de colocarse y de venderse. Muchos son de importación, y sin embargo muchas personas que los compran. ¿Crees tú que puedas colocar un producto en el extranjero y cambiar de alguna manera el hábito o la forma de consumo de un cliente con el fin de penetrar un mercado de forma internacional? Mi nombre es José Cuauhtémoc Corona. Gracias por acompañarme en esta sesión y te espero para la próxima. Gracias.